Bueno, chiquilines, acá lo que tenemos es materia grasa, en este caso es aceite. Lo vamos a hacer con esta base porque la receta que vamos a hacer va a ser la de las compañeras que eligieron hacer un risotto de remolacha que es vegetariano. Pero lo habitual es que en esta parte del proceso lleva manteca. Primero manteca, como complemento puede llevar también aceite de oliva. ¿Tá? Entonces, calentamos la materia grasa y a paso seguido lo que hacemos es agregar el arroz para risotto. ¿Ah? Esto es una base neutra. Vieron que las recetas por lo general dicen agregar cebolla en brunoise, un sofrito como le llamamos nosotros a todo lo que son los guisos de arroz. ¿Tá? Nosotros ahora lo que queremos hacer es nacarar el arroz, o sea, marcarlo, hacerle una cocción previa. ¿Tá? Repito, en este caso no ponemos manteca porque es un risotto vegetariano. ¿Tá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar todo el tiempo revolviendo este arroz, ¿tá? Para recién que después adquirió una cierta transparencia en la superficie, le vamos a agregar vino blanco y o los fondos que hayamos traído. ¿Tá? Pueden ser, lo más común son los fondos claros de ave. ¿Tá? ¿Sí? Después, si es un arroz más contundente, más parecido a lo que nosotros hacemos como guisos, ahí le podemos agregar, por ejemplo, una demi-glace, ¿tá? O un fondo hecho con huesos de ternera o alguna cocción un poco más prolongada. ¿Tá? Hay un grupo que trajo mariscos. En ese caso, el caldo que se le va a adicionar es el de los pescados, que la compañera lo hizo con las cabezas y los espinazos. ¿Tá? Que ya habrán visto que queda como una gelatina. Ella lo trajo en un recipiente que tenía bien la consistencia de una gelatina. ¿Tá? Con respecto a las cosas que le vamos a agregar a los risotos, tenemos que tomar en consideración las texturas. ¿Tá? Si le vamos a agregar carnes, conviene agregarlas al principio de la cocción. Carnes vacunas me refiero, o carnes de pollo para asegurarnos de que queda bien cocido. ¿Tá? Si le vamos a agregar mariscos, los mariscos que pueden ir al principio son los cefalópodos, o sea, los calamares o pulpo, pero no podemos agregar crustáceos como por ejemplo los langostinos ni los camarones porque son muy blandos. Es más, nosotros acá en Uruguay, lo hemos conversado alguna vez, recontra cocinamos los mariscos en general. ¿Tá? Y eso en el mundo no se hace. ¿Sí? Entonces, si fuéramos a agregar langostinos, ¿y cuándo los pondríamos? Y cuando estamos cerca del final de la cocción, cuando le lanzamos el último golpe de caldo o de vino a esa preparación. ¿Tá? Entonces, esos son los puntos a tener en cuenta. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es lo que hablamos al principio de la clase. Tenemos dos cocciones para hacer en este caso. Nosotros podemos arrancar este risotto ahora y no sacarlo hasta que se termina. ¿Ah? Pero si lo vamos a trabajar en restauración, nosotros tenemos que tener esto precocido. Tenemos que darle un avance de cocción, tenemos que cocinarlo unos 15 minutos. Ya a esto le podemos ir agregando líquido. Tenemos líquido ahí. Caldo, vamos a ponerle un poco, porque esto ya tomó la transparencia que esperábamos. Por ahí. ¿Tiene vino? Ponele. ¿Ah? Y ven que lo estamos revolviendo siempre, porque la idea es que suelte almidón. ¿Ah? Y ese almidón nos logre un punto del arroz cremoso al final. ¿Ah? Eso es lo que queremos. Los italianos quieren que esto quede cremoso. Eso es un risotto, no es un guiso seco ni es un guiso con caldo. Tiene que quedar una crema uniendo los granos. ¿Sí?
Bueno, les decía, por ejemplo, hay otro risotto que es de hongos. Los hongos sí se pueden poner al principio, porque parecen muy blandos, pero en las cocciones los hongos mantienen la textura. ¿Tá? Después tenemos otro por allá que es con pesto. El pesto se lo vamos a poner recién al final. ¿Tá? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el pesto tenga el ajo crudo. ¿Tá? Esa es la gracia de un pesto, que sea picante. ¿Cómo se le da el picante al pesto? Bueno, con el ajo crudo y con el queso parmesano, con el picor de un buen queso parmesano. Entonces, eso va al final. La otra cosa que queremos de un pesto, por lo cual lo agregamos al final, es que los piñones o las nueces, si las usáramos como sustituto, no se ablanden de más. Entonces también lo agregamos al final. Ahora, por ejemplo, en este punto tenemos para ir agregando, por ejemplo, el jugo de la remolacha que tiene la compañera para este risotto. Esto le va a dar toda la gracia al risotto este, que es ese color bárbaro que tiene, ¿no? Colores para jugar tienen, pueden agregar licuados de espinaca, licuados de morrón. O sea, las opciones son infinitas. Ahora lo que vamos a buscar es llegar a ese segundo punto de cocción que les estaba por comentar, que es que quede bien al dente, o sea que todavía esté durito. Esto ahora, en este punto que está, esto ya no es un risotto base, ¿verdad? Porque esto ya fuimos escalando en las particularidades de este risotto. Pero este risotto ahora, cuando se seque, ya está para sacarlo, enfriarlo y meterlo en una heladera esperando que nos entre la comanda a la noche. O si lo hacemos de noche, para que entre la comanda al día siguiente o lo que fuera. Se saca de la heladera y se reconstituye. ¿Cómo se reconstituye? Agregándole más líquido. Y repito, según el tipo de complemento que hagamos para ese risotto, va a ser que lo agreguemos al principio de la cocción o sobre el final. Después lo que hacemos es probar el risotto, probar el arroz, agarrar un granito, lo probamos y nos fijamos si todavía tiene textura al morderlo. Yo trabajé en un restaurante italiano con un dueño italiano y al tipo el arroz le gustaba cocido y la pasta también le gustaba cocida. O sea que lo que los italianos solamente comen el risotto y la pasta al dente, y bueno, es relativo. El tipo era napolitano verdadero. Todavía hablaba con todo el acento. Bueno, esto por acá estaría. O sea que ahora lo retiramos y lo mandamos, lo refrigeramos, abatimos la temperatura lo antes posible y lo mandamos por una heladera para tenerlo pronto para las comandas que van a entrar en los pedidos de la noche. ¿Ok? Muy bien.